Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Mira, hermanos. Aleluya. Su nombre es gloria. Sí. Si ustedes sintonizan en el día de mañana algunos de los canales que están televisando los juegos de fútbol, ustedes van a encontrar que allí van a ver en algunos sitios más de 60,000 personas. ¡Vive mi Dios! Y cada vez que hacen una jugada buena, ustedes oyen esos 60,000 personas aplaudiendo. Aquí en esta tarde estamos celebrando el 25 aniversario de la Iglesia de Dios Incorporada. Aquí yo sé que yo hago un promedio de media 200 o más personas. Pero yo quiero decirle, hermanos, que si usted aplaude con gozo a ese Rey de Reyes, a ese Señor de Señores, ese aplauso va a ser más fuerte que los 60,000 que están en el estadio de fútbol. Aleluya. Oh, bendito el Señor. Yo no entiendo, no puedo entender cómo nosotros los cristianos, que tenemos el gozo del Espíritu por dentro, cuando decimos aplaudan, aplauden. Óigame, casi no se oye. ¡Vive mi Dios! Y luego nos damos por el pecho de que somos la iglesia. ¡Vive mi Dios! ¡Aleluya! ¡Alaba mi Dios! Oh, mi alma. Parece que no ha cambiado mucho, ¿verdad, Wilda? Aleluya. Adoramos al Rey, aleluya. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y le extiendo un caluroso saludo a la Iglesia de Dios Incorporada de Holyoke y a su pastora. A nombre de la iglesia a la cual me honro en pastorear, la Iglesia de Dios Incorporada, localizada en el 74 de la calle Snow, en la ciudad de Fitchburg, aquí en el estado de Massachusetts. Es para mí un gran honor y un gran placer el poder estar compartiendo con ustedes. Y para mí este día y este aniversario es muy significativo. Es significativo porque yo tuve que ver con que esta iglesia se formara aquí en Holyoke. Y eso para mí, créanme que es un orgullo bien grande. Porque cada vez que nosotros tenemos que ver con algo para la obra del Señor, eso debe de llenarnos a nosotros de regocijo. Amén. Allá para el verano del año 1985, no es que yo sea muy viejo, es que comencé temprano. Pero para ese verano, estando este servidor pastoreando la Iglesia de Dios Incorporada de Springfield, que actualmente esa iglesia está en West Springfield, en una de mis visitas pastorales por los hogares, un sábado, me estoy haciendo trabajo personal y llego a los apartamentos, el proyecto que está en la Plainfield, ahí en Springfield, y veo a un hermano con su toga clerical. Cuando lo vi estaba sentado en una silla y tenía un micrófono al lado en el parking de esos apartamentos, de uno de ellos, y estaba dando un servicio, pero estaba solo porque allí no había un grupo, yo no vi otras personas, pero él estaba allí mismo
dando un servicio en el parking de su casa. Yo naturalmente, pues, lo vi y fui y lo saludé, hablé con él. Y yo no sabía que ese iba a ser el principio de la iglesia de Dios incorporada. Lo que iba a dar como fruto la iglesia de Dios incorporada aquí en Hollywood. Conversamos, su nombre era el hermano José Rodríguez y su esposa, la hermana hoy reverenda Gladys Rodríguez. En esa conversación él expuso el deseo de unirse a un concilio que tuviera sus propias doctrinas. El hermano José había salido de pastor de la primera iglesia de Dios que estaba en la calle Pine, en Springfield. Y por algunas razones que no viene al caso mentar, pues el hermano José había salido de ahí y se había trasladado aquí a la ciudad de Hollywood y había abierto un pequeño salón aquí en la esquina de esta calle, en la Hamilton, y en ese building que está ahí alto en la esquina, en la parte de atrás estaba el salón, un pequeño salón. Y cuando él me dijo eso, pues yo llamé al reverendo Rafael Calderón, quien era el presbítero para aquel entonces del distrito C, y naturalmente yo como pastor de Springfield, él era mi jefe. Santo. Y nos pusimos de acuerdo. El reverendo Calderón y este servidor nos reunimos con el hermano José y ahí quedó formada la unión de la iglesia de Dios incorporada aquí en Hollywood. Me acuerdo cuando vinimos a instalar al primer pastor, al hermano José. Vino este servidor con el reverendo Rafael Calderón a hacerle la ceremonia. Esta iglesia, cuando se formó, como a los tres meses me notifica Virginia, la hermana Virginia, que ella llegó de Puerto Rico. Llegó ella y luego más tarde llegó la hermana Silvia. Y se incorporaron a esta congregación. Un año más tarde, por circunstancias que tampoco viene al caso mentar, el hermano José Rodríguez fue removido de su puesto de pastor y lo menos que yo pensaba era que iba a ser sustituido por este servidor. Lo sustituí yo. Y esta iglesia pues hizo historia en el distrito C. Porque para aquel tiempo el ministerio de la mujer no estaba muy a gusto con el concilio. 25 años atrás. No se ordenaban pastoras, no habían pastoras, no se permitían ni ayudantes de pastoras. Y esta iglesia hizo historia porque fue aquí donde se eligió la primera dama ayudante de pastor, hoy la reverenda Virginia Rivera. La hermana Virginia luego más tarde llegó a ser instalada como pastora de esta iglesia y pastoreó por unos 3 años, 2 años, por 2 años esta iglesia. Yo quiero que le den un aplauso bien fuerte a esta hermana.